Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus parientes que estaban afuera trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos agregó: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, ¿verdad? Que nos hace entender quiénes son los verdaderos parientes de Jesús. ¿Cuál es el parentesco que nosotros llevamos con Jesús? Ya digo muchas veces, que tenemos que entenderlo de una manera literal, ¿verdad? Así como está escrito, que la madre, que el discípulo o los hermanos, ¿verdad? Tenemos que entender que el lenguaje bíblico va mucho más allá de la palabrita simplemente, porque el lenguaje bíblico, el género literario, está cargado de mucho simbolismo, En realidad, tenemos que recordar, aquí estamos en Mateo, que toma elementos esenciales también de Marcos, reflexiona su realidad. Luego, hoy la problema, Gina, con lo que se llama la comunidad interna y la comunidad externa, ad intra, ad extra. Es decir, los cristianos, la comunidad cristiana, que están haciendo, reflexionan, como cristianos. Número uno, ¿cuál es la relación con este Dios que se ha manifestado, que ha resucitado? Y luego está la comunidad externa, que ellos le llaman así, sobre todo la comunidad joanea la llama un poco así. Los discípulos miran, y estos son comunidad externa, porque los judíos que no hacen una opción por Jesucristo. Para ellos Jesús no es el Mesías. Para ellos Dios aún no ha cumplido la misión de esa historia de salvación, es decir, el objetivo, según la historia de la salvación propuesta en el Antiguo Testamento. A la cristiano cuera, estos que están aquí con Jesucristo, ellos descubren y dicen: aquí está, este es el Mesías, esto es lo que había sido Dios quiso. Que de cierta manera cambia bastante, ¿verdad? Porque les cambian esa interpretación bíblica, ellos comienzan a entender de una manera muy diferente, porque lo otro, para los cristianos, cuando conocen a Jesucristo, se les vuelve utópico, algo que siempre vamos a estar en lo mismo cuando quedamos simplemente en un aspecto muy humano, del reino humano, etc. Entonces, desde el reino espiritual, es decir, desde una conversión sincera, porque se podrá transformar el mundo. El mundo solamente podrá ser el reino de Dios en la medida en que vivimos de los aspectos, características, elementos esenciales de la propuesta del Evangelio de Jesucristo. Entonces, el Evangelio. Y bueno, ¿y qué pasa aquí, queridos amigos? Justamente se acercan estos, que es el judaísmo, es la madre. ¿De dónde viene el cristianismo? Y viene el judaísmo. ¿Y tus hermanos? ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Y justamente los judíos, es decir, estamos hablando del cristianismo que se confronta con la madre, con el judaísmo, y el cristianismo que se confronta, estos discípulos de Jesús, que se confrontan ahora con los mismos judíos, sus hermanos. Ahí están afuera, ad extra, comunidad interna cristianismo, comunidad externa judíos. Y vamos a dialogar un poco. Y dice: ellos quieren hablar contigo porque dice que el judaísmo es tu madre, que el judaísmo, los judíos son tus hermanos.
Y el cristianismo, es decir, Jesús aquí comienza a reflexionar y decirle, bueno, y les pregunta, oye, apoyo a ti, pregunta retórica, porque se no respondemos ahí, Pepe responde, porque Pepe y Guana, Pe la peurajataina, ustedes van a llevar, esa imbujitajina la pende comunidad, bien la peurajataina, esa imbujijan maichalan de comunidad, de Iguana muy para Yuina. Y Jesús le pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Y quién es mi hermano verdaderamente? Yo soy el cristianismo. Y entonces mira alrededor ahora, porque les cuesta responder a los mismos discípulos. Le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? La pregunta retórica. Y señalando con la mano a sus discípulos. Esto quiere decir que han entendido que la propuesta del Evangelio de Jesucristo es verdaderamente la propuesta del Padre realizada en su persona, del Antiguo Testamento, realizada en la persona de Jesucristo. Estos son mi madre y estos son mis hermanos. Los que continúa, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad, es decir, el que escucha. Porque a veces cuando entero de te las endusces y na peña de yara heia, na entero de te lleva oñe moi o sambuj hanguay ya lleva la comunidad a la hecoeoi. Entonces él le hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son? Vos pico sos, ¿perteneces o no perteneces? Y aquí con esta respuesta que Jesús mismo la da, él hace la pregunta, pero él mismo después responde porque era una pregunta demasiado difícil. En realidad les voy a decir, uponata PMG y Jesucristo. ¿Quién es verdaderamente mi madre? Ellos están pensando en una madre biológica, estaban pensando en María, estaba pensando en esa que la hizo crecer, como Camboa Cueyupea, lleva un Mongaroa Cueyupea o un Boyahua Cuebeña de Yara. María, esa es tu madre, responderíamos nosotros. Y Jesús dice, no. ¿Quiénes son los verdaderos seguidores de Jesucristo? ¿Quiénes son los que verdaderamente pertenecen al reino de Dios? Los que, por una parte, dice todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana, y mi madre al mismo tiempo. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, que hoy también la llamada del Señor es de una manera esencial y fundamental, demasiado grande y demasiado linda también. En la medida en que nosotros nos comprometemos con el Señor, en la medida en que nosotros entramos en esta dinámica, añantendé allá ella lleva, peñande yara o yerure añande ina añandela ya pono pea esa embujero lleva, aregüera harina nendie. Eso quiere decir que vos entendiste, que vos, entendiendo el mensaje de Jesucristo, estás en el mismo camino de lo que Él nos propone. Y entonces somos hermanos de Jesús porque Yeyapó la voluntad del Padre. Que así sea. Que así sea.